Ahora nos toca ver un gran profeta, una obra literaria tremenda que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento que se llama Isaías. Hasta ahora hemos visto que los profetas están anunciando que Dios va a juzgar tanto su pueblo Israel, el reino del norte, como a Judá, el reino del sur. Está juzgando a su pueblo porque su pueblo está manchando el nombre del Señor entre las naciones. Está llevado por la idolatría y las injusticias. Y el pueblo que Dios había redimido para ser santo como Él es santo, de ser único, diferente, que representa a Él, que sea su imagen en el mundo, ese pueblo redimido, diseñado con intención para reflejar a Dios, está manchando al nombre del Señor. Los pueblos están recibiendo una mala imagen de lo que es Dios a causa de su pueblo redimido. Por eso Dios está trayendo juicio sobre ellos. Y en particular los profetas hasta ahora están anunciando que Asiria será este instrumento que Dios va a usar para juzgar y purificar y santificar a su pueblo. Y en Isaías tenemos un profeta que fue testigo de todo este conocimiento. Isaías fue testigo que Asiria vino, conquistó Israel y dispersó a Israel entre todos los pueblos del mundo. Y además trajo gente de otro pueblo y naciones para ocupar el territorio de Israel. También fue testigo del momento cuando el ejército de Asiria vino contra Jerusalén para conquistar a Judá también. Y por el propio mensaje de Dios a través de Isaías, Dios resguardó, protegió a Jerusalén de ser conquistado en ese momento. E Isaías fue testigo de todo ese conocimiento. Y lo interesante, como tengo escrito aquí en la introducción de la obra, cómo sus colegas condenó la idolatría e injusticias que trajeron estos juicios de Dios. Y además explicó el porqué de lo que pasó y de lo que pasará. Y entonces con sus colegas, Isaías tiene el mismo mensaje. Pero hay un detalle en Isaías que trae algo nuevo. Y es eso. Una vez que el juicio divino ha caído sobre su pueblo, ¿qué es lo que procura hacer Dios? Es decir, es el juicio de Dios la única cosa que está buscando lograr a su pueblo Israel y Judá. Y la respuesta de Isaías es no. Dedicó su vida entera a ese tema. Ministró como profeta a por lo menos 40 años en Israel. Y dedicó toda su vida para explicar qué es el propósito de ese juicio. Qué es lo que Dios procura hacer. Qué es lo que quiere lograr a través de ese juicio. Y Isaías da mucha esperanza en medio del juicio. Hay que captar eso en Isaías. Y ese mensaje no solamente es para dar esperanza a los israelitas, ya dispersados entre todos los pueblos del mundo, sino es para preparar a Jerusalén para el juicio que estaba por venir contra ellos. A pesar de que Jerusalén es salvado en el momento de ser conquistado de Asiria, eso no quiere decir que Dios no va a juzgar a Jerusalén. Si Jerusalén no presta atención a lo que Dios ha comunicado y en su trato a su hermana Israel en el norte, Jerusalén va a experimentar el mismo juicio. Y la sorpresa es no a través de la mano de Asiria, sino
en el porvenir a través de la mano de Babilonia. Dios es sano y va a purificar a su pueblo redimido. Eso es uno de los temas principales de Isaías. Va a redimir a su siervo. Y Israel en ese momento es su siervo, pero también vamos a ver cómo la profecía tiene múltiples cumplimientos. Israel es su siervo, pero también Asiria, Babilonia, Ciro va a ser un siervo del Señor. Y a través de su siervo, Él va a redimir a ese siervo para que la gloria de su reino de justicia se establezca entre todas las naciones. Es muy importante que captemos este mensaje en Isaías. El juicio de Dios otra vez tiene propósito. Es para redimir y santificar su pueblo. Porque a través de ese pueblo redimido, Dios quiere dos cosas. Primero, quiere que todos los pueblos y naciones del mundo conozcan al Señor y que ese mismo pueblo redimido, una vez purificado, puede traer el reino de Dios y justicia aquí sobre todo pueblo y nación. Eso es el gran legado del mensaje de la obra de Isaías. Y es un mensaje al cual tenemos que prestarnos atención hoy, porque las cosas que Él anuncia aquí sobre los caminos del Señor, sus propósitos de santificar al pueblo de Dios, Dios está realizando hoy en día también hacia un futuro de traer el reino de Dios por completo a todo pueblo y nación. Hay que prestarle atención, Isaías. Si queremos entender los caminos del Señor hoy, en santificación, y hacia donde Dios quiere llevarnos, el propósito de ser santificado para Él. Entonces, ¿quién era ese profeta Isaías? Como persona, ¿quién era? Y la obra misma y otros textos bíblicos da mucha luz sobre el personaje de Isaías. ¿Quién realmente era él como persona? Y vamos a ver algunos de esos detalles para que captemos quién es Isaías como persona. Y lo primero que vamos a ver es la introducción de la obra. Isaías capítulo 1, versículo 1 dice: visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Varios detalles aquí. Primeramente, sabemos que es hijo de Amós. Y hay que aclarar, ese Amós no es el profeta Amós. ¿Okay? Es otro Amós. Y dice que su mensaje es principalmente para Judá y Jerusalén. Ahora, eso es curioso porque mucha la obra habla de Israel, el reino del norte. Pero dice que el mensaje principal es para Judá y Jerusalén. Es decir, Jerusalén no debe pensar que está blindado del juicio de Dios. La manera que Dios está tratando su hermana Israel en el norte, su juicio específico sobre ellos, es un mensaje para Judá y Jerusalén y deben prestar atención. Y notamos que reinó durante el reinado de 4 reyes en Jerusalén. Es decir, Isaías tuvo un largo ministerio, a lo menos de 40 años, porque si suman el reinado de cada uno de esos reyes, llega a más de 40 años. Y Isaías tuvo una larga vida de influencia a varios reyes en diferentes momentos históricos de la historia de Jerusalén y Judá. Y la obra refleja toda esa diversidad
cronológica de diferentes momentos históricos y de contextos. Y lo que tenemos en la obra es una colección de sermones entregadas en diversos momentos, pero trae un mensaje central para Judá y Jerusalén. La obra también revela otros detalles. Por ejemplo, en capítulo 6, versículos 1 al 13, tenemos el testimonio personal de Isaías de su llamado para ser profeta en Israel. El texto es muy conocido. Un día Isaías entró al templo del Señor y se llenó el templo con una visión del propio trono de Dios. Estaba lleno de humo, de ángeles, y Isaías quedó sumamente impactado porque, y eso es un tema de la obra, el Santo de Israel ha venido y nosotros somos impuros. Y Dios extiende la invitación. ¿Quién va a ir por mí? Isaías dice, heme aquí. Y tenemos su propio testimonio de cómo recibió este llamado como profeta. En capítulo 8, versículo 16, descubrimos que Isaías también tenía discípulos. Es decir, había otros profetas, otras personas que se unieron a su causa y su mensaje. Y en este versículo en particular dice que, mire, ese pueblo no está escuchando el mensaje de Dios. En las propias palabras de Isaías, en otros textos, ese pueblo es como los ídolos que lo adoran. Aunque tienen ojos, no ven. Aunque tienen orejas, no escuchan nada. Y en este versículo ordena a sus discípulos, mire, pon todo eso por escrito. Escríbelos, porque él sabía que aunque esa generación al cual él estaba anunciando los caminos, Señor, en su propósito de su juicio, aunque el pueblo no está escuchando nada de eso, no está prestando atención, no quería cambiar, no querían arrepentirse, él sabía que el mensaje será muy útil, muy provechosa para generaciones venideras. Es decir, que las generaciones venideras deben saber por qué Dios juzgó y trató tanto a Israel como a Jerusalén en la manera que lo ha hecho. Y la obra explica el porqué y los propósitos de ese juicio de Dios que Isaías, sabiendo que su propia generación no está escuchando, el futuro quizás deben saber. Y por eso ordena a sus discípulos de poner esas cosas por escrito. Y la obra que tenemos hoy en día es la composición de estos discípulos que pusieron los mensajes y cosas que Isaías anunció por escrito. En capítulo 7 y capítulo 8 descubrimos que Isaías es casado, se casó con una profetisa. Y para explicar un poquito, hay un colegio de profetas. Uno podía dedicarse a la profesión de ser profeta porque los profetas son asesores al rey. Y hay una universidad, un colegio donde uno puede aprender de esta profesión, de cómo escuchar la voz de Dios y guiar al rey según lo que Dios quiere. Y como hemos visto, hay falsos profetas que solamente anunciando el bien, por ejemplo. Pero en los días de Isaías hay otros profetas y Isaías se casó con una profetisa y ellos tuvieron a lo menos 2 hijos. Y los nombres de los hijos de Isaías y el nacimiento de esos hijos también era parte del mensaje en un momento dado. En eso tenemos un eco, por ejemplo, de Oseas. Que la familia de Oseas y los nombres de las hijas de él fueran utilizados por el Señor para comunicar el mensaje. Y tenemos esto también en la vida de Isaías. Claro, a un nivel mucho menor, pero es un patrón que vemos repetida en la vida de Isaías. Y es interesante estudiar esos textos relacionados con esos anuncios. También en capítulo 13 a 24
notamos que aquí tenemos una colección a mensajes no dirigida específicamente a Israel o a Jerusalén, Judá, sino está dirigido a otros pueblos y naciones. A Asiria misma, a Babilonia, a Egipto, a Cus, a muchos pueblos y naciones Dios también estaba anunciando en esa época. Y hay que reconocer que Isaías no solamente es profeta a Judá, Jerusalén, según lo que dice la introducción de la obra, sino también es un profeta a todas las naciones y los vecinos de Jerusalén en aquella época. También, segunda de Crónicas, capítulo 26 y versículo 22, tiene un detalle interesante, porque ahí el cronista anota que Isaías fue cronista en el reinado de Usías. Y noten, según capítulo 1, versículo 1 de Isaías, Usías es el primero en la lista de reyes por la cual Isaías sirvió. Entonces la idea puede ser eso, que realmente Isaías comenzó su vida como cronista. Él tomó las actas y anotó todas las decisiones del rey, del corte, diferentes acontecimientos que ocurrieron con otras naciones, los tratados logrados y firmados entre naciones. Isaías trabajó para el corte de Usías como cronista. Y eso quiere decir que tenía acceso a los reyes, estaba parte del corte. También el texto revela que tenía acceso al templo con los sacerdotes. Y hay que reconocer que eso es su profesión. Y mientras servía en esta profesión como cronista, un día Dios lo llamó también para ser profeta. Y la otra detalle para notar es que el nombre de Isaías quiere decir Yahvé salva. Un nombre bien apropiado, porque como la obra revela, Dios no solamente es el que juzga, Él es el que redime, es el que salva, tanto su propio pueblo como gente de otras naciones.